Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Agradecemos a ustedes, amigos y paisanos, que nos sintonizan a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que nos sigue aquí en Morelia, en la capital del estado de Michoacán, y en todas las regiones de esta entidad a las que llegamos y contamos con su preferencia y su valiosísima también lealtad, y la cual agradecemos muchísimo. Miguel Almanza Vega va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana, y le recuerdo también que puede sintonizarnos a través de nuestra página web www.sistemamichoacano.tv y por medio de todas nuestras redes sociales. Nos dará mucho gusto que nos comente y que nos vea como siempre. Y bueno, es momento ya de iniciar aquí a las 8. Comenzamos con un avance de lo que le tendremos. La Universidad Michoacana se compromete con la ética y la honestidad al firmar un acuerdo con la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Además, el bajo nivel de las presas en Michoacán alarma a las autoridades. En promedio se encuentran a poco más de la mitad de su capacidad. También San Juan Nuevo Parangaricutiro desarrollará la representación del Vía Crucis en las ruinas del volcán Paricutín. Y en la cultura reconocen a don Aureliano Cruz Lara, violinista de Tierra Caliente, por su trayectoria y aportación a la música de esa región. Iniciamos aquí en el mejor lugar para informarse, que es con nosotros. La Universidad Michoacana asume compromisos de transparencia en convenio con la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción. La rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, ofreció ética y probidad en el ejercicio público de la institución. Además, ofreció actuar con apego a la ley, código, protocolos y humanismo. Durante la firma de convenios de la Universidad Michoacana y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, agregó que estos serán compromisos básicos de la institución en la entidad. Prometemos a, número 1, fomentar la participación ciudadana activa de la comunidad universitaria en la identificación y solución de problemas de la universidad. Número 2, ejercer sus atribuciones, facultades y obligaciones con integridad y honestidad, orientados para atender los intereses de la sociedad. 3, realizar funciones cumpliendo los principios elementales de la rendición de cuentas, transparencia, máxima publicidad y resguardo de la documentación e información que tienen bajo su responsabilidad. Número 4, actuar con imparcialidad, apego a la ley y sin discriminar a los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Número 5, difundir la cultura de la denuncia en la comunidad. Número 6, mantener una política de actuación de cero tolerancia a la corrupción. Número 7, dar cumplimiento al Código de Ética y Conducta de los servidores públicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Número 8, constituir una universidad humanista cuyas buenas prácticas figuren a nivel estatal, regional y nacional. En tanto que Alejandro Garrido Ochoa, fiscal especializado de combate a la corrupción, afirmó que el impulsar estos temas cierran las puertas al flagelo de la corrupción que lacera y afecta a la población. Que fomentar una política de prevención de los delitos de hechos de corrupción genera un freno eficaz para que esta sociedad no caiga en una sociedad decadente donde ya no haya marcha para atrás, y sí, por el contrario, en conjunto y a través de la academia, de manera coordinada, siempre que nos convoquen estaremos en jornadas académicas, culturales, y en las que participaremos con temáticas sobre la ética, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el proceso penal desde la perspectiva del combate a la corrupción, el cual estaremos compartiendo con alumnos y servidores públicos sobre la problemática del combate a la corrupción y cómo hacer frente a este flagelo social. Más que herramientas de castigo, es primordial prevenir que sancionar. Hay que acabar con la percepción social de impunidad, subrayó. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández.
Como lo dijo también la rectora, la corrupción no se acaba por decreto o por firmar algún acuerdo, sino con acciones concretas, que esperamos que así sea en la máxima casa de estudios del Estado. Alejandro Garrido Ochoa, fiscal especializado de combate a la corrupción, aseguró que el área a su cargo trabaja con transparencia y sin presiones. Tenemos aproximadamente unas 120 carpetas de investigación que están en diferentes momentos. Se han estado determinando también un número importante. Efectivamente, como yo les dije hace un momento, las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar una carpeta es un no ejercicio de la acción penal cuando no hay los elementos para señalar a un servidor público, un archivo temporal cuando se presume que hay una conducta ilícita pero no tenemos los elementos suficientes para hacer un señalamiento formal en contra de algún servidor público, una abstención de investigación cuando es netamente improcedente, que es una cuestión más de personal que no tiene apariencia de delito, y la que todo el mundo identifica y los medios de comunicación están más atentos, pues es solicitar una audiencia inicial para llevarlo ante un juez, al servidor público o al particular para que se lleve a cabo un procedimiento. Aproximadamente tenemos 9 carpetas judicializadas en diferentes etapas, en diferentes momentos. Entonces, bueno, pues ya hablar de particularidades o en concreto especificarlo, pues yo tengo que ser respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, porque yo apelo también a su comprensión de que si yo cometo la imprudencia de señalar a alguien, pues se va a decir que hay algún interés personal y el trabajo de compañeros policías de investigación, peritos y ministerios públicos se puede ver entorpecido. En más de estas presuntas acciones incorrectas, durante la administración de Silvano Aureoles Conejo y la dirección de Gaspar Romero, en el Colegio de Bachilleres se malversaron poco más de 19 millones de pesos en oficinas centrales. Así lo aseguró su actual director, David Alfaro Garcés. Mencionarte que a raíz de eso investigamos y hay una denuncia formal presentada ante el órgano de control del gobierno del Estado por esta situación. Comentarte, investigamos, existe obra mínima por lo que es el avance físico. El avance financiero, hay un pago que se hizo en dos o tres etapas por el monto que se mencionaba ahí. Decirte que hoy por hoy nosotros tenemos oficinas alquiladas, no tenemos el patrimonio inmueble. Esa es la realidad que prevalece. Decirte que en su oportunidad el órgano interno de control del gobierno del Estado tendrá que discernir el quebranto presupuestal y proceder en consecuencias. La Contraloría del Estado inhabilitó por los siguientes 11 meses al exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Los detalles los compartió la propia Contralora Azucena Marín Correa. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo fue inhabilitado de la función pública por hacer a destiempo sus declaraciones patrimoniales, mismas que deben ser presentadas cada año en el mes de mayo. Que durante estos 11 meses no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y tampoco participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Insisto, él tiene sus derechos a salvo, puede en cualquier momento interponer los recursos que él considere pertinentes. El sancionado, a consideración de nosotros en la Contraloría, eludió sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, no informó en tiempo y forma sobre la evolución de su patrimonio, evade la fiscalización ciudadana, fue omiso. Llamó la atención de las autoridades que fue el propio exmandatario estatal quien impulsó varias modificaciones y reformas de ley para la transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, ni él las cumplió. ¿Por qué nos llama la atención? Porque es un funcionario que estuvo modificando leyes, que estuvo impulsando que todas las personas servidoras públicas rindiéramos esta declaración. Antes nada más lo hacían los servidores públicos, de mando medio hacia arriba, y ya ahora son todos los servidores públicos. Eso es muy bueno, nos ayuda a transparentar, pero entonces brinca el tema porque es un tema que él sabía. La declaración patrimonial es una herramienta de transparencia, ayuda a detectar conflictos de interés así como enriquecimientos ilícitos, además de que alimenta la participación ciudadana. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Un contrato con la empresa Soriana hace 10 años causó un posible daño al erario público por 30 millones de pesos.
Durante la época del comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, se contrataron indebidamente con Soriana compras para despensa y alimentación de policías federales, esto entre el 2012 y el 2013. Recursos de programas destinados a la atención de grupos vulnerables, explicó el consejero jurídico César Oseguera. Se comprometió el Estado a comprarle a Soriana 211 millones de pesos en despensas destinados justamente a la alimentación de estos policías federales. Uno de los hallazgos a los que se refería el señor gobernador es que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y del sistema DIF no están diseñados para atender las necesidades alimentarias de los policías federales. Ellos devengan un sueldo, tienen una misión y cuando son comisionados a alguna actividad propia de su encargo, se les dan viáticos, en fin, tienen un esquema. Esto dejó una deuda millonaria, por lo que Soriana demandó al Estado y pidió el reconocimiento de la deuda a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. El entonces titular de la dependencia, Carlos Maldonado Mendoza, reconoció el adeudo aún sin tener la facultad para hacerlo, lo que se presume causó un daño al erario público por 30 millones de pesos. Esta es una situación, también es un hallazgo muy irregular, porque recordemos que los presupuestos se ejercen por dependencia y entonces hay presupuesto etiquetado para desarrollo social, para DIF, para finanzas, y entonces el secretario de finanzas no tenía facultades para reconocer un adeudo que era de otra secretaría, porque incluso las demandas que presentó Soriana eran contra aquellas secretarías de Desarrollo Social y del DIF en su momento. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que el Estado contrademandará, en tanto las investigaciones continúan su curso. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Tenemos una manera en la cual usted puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp 4438-660901. Nos da mucho gusto recibir sus mensajes y también leer sus comentarios en las redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Que es el pie equinovaro y la malformación o la luxación congénita de cadera. Se dice que de cada 100 nacidos, el pie equinovaro, aproximadamente 1 puede nacer con este problema. Que si el pie equinovaro es lo mismo que cuando se ve como charrito a alguien. Aquí la problemática es que hay que hacer un descenso más importante de la cadera porque está muy arriba y eso puede llevar 1 o 2 procedimientos quirúrgicos. Todo el sistema al pueblo. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. ¿Será cierto que las drogas matan? Lo han de decir así nomás para asustarnos. ¿Seguro? Ellos se ven bien, se ve que la están pasando chido. Si fuera tan peligroso, no me estarían invitando a esta fiesta. Tienes toda la razón en dudar. Por eso, infórmate súper bien y aclara todas tus dudas. Chécala bien, analízala y toma decisiones responsables. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte.
sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Vamos con temas del medio ambiente. Alarma a las autoridades el bajo nivel de las presas en Michoacán. Cada semana disminuye un 3% de su capacidad. Las presas en Michoacán alcanzan apenas poco más de la mitad de su capacidad y cada semana se estima que se disminuye alrededor del 3%, situación que resulta alarmante, refirió el director de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, Roberto Arias Reyes. Las 24 presas que tenemos en el estado, el reporte que tuvimos el día de antier, nos encontramos en un 57%. Estamos preocupados, pero bueno, esa es la época de estiaje y le sumamos un poquito al tema de esta sequía que tenemos, que es una sequía, vamos a decir, moderada. En algunos municipios es severa, pero creo que el 50% del estado la tenemos ahí moderada, pero sí las presas están a su 57%, están bajando estamos monitoreando y cada semana están bajando 3%, entonces está. En un intento de aminorar los efectos de la sequía, el Estado y la Federación designaron una suma millonaria para infraestructura hidráulica. Contaminación, eso ha influido mucho en el tema de las sequías, en el tema de las presas. Pero vamos a trabajar este año, mira, de esos 620 millones se van a sumar todavía otro tanto para llegar casi a los 900 millones de pesos este año, este 2023, y vamos a implementar un programa de eficiencias de tecnología y de riego para los distritos de riego del estado de Michoacán, junto con la Comisión Nacional del Agua, invertiremos casi 200 millones de pesos más. Michoacán es el cuarto estado a nivel nacional más afectado por sequías. 8 de sus municipios padecerán sequía extrema. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. A pesar de que está prohibido el uso de cohetes o cañones antigranizo, la ley se queda corta para evitarlo y sancionar. Así lo reconoció el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez. Falta la reglamentación. Estamos trabajando en una norma estatal para, de acuerdo a las atribuciones que nos dio el Congreso, el año pasado, aprobó una iniciativa para que nos permita normar y hacer la reglamentación de cómo normar el uso de cañones antigranizo y de cohetes o misiles antigranizo, como le llaman ahora, para poder tener injerencia sobre acá. La ley ya lo prohíbe o ya la regula, falta todavía a nivel reglamento. Entiendo, pues, consecuencias ya muy consecuencias graves, sí, claro. Bueno, pues es un tema ahí delicado, precisamente por eso nosotros estamos buscando normarlo, ¿no? Para poderle dar, para hacerlo efectivo, porque hasta el momento pues no hemos tenido la norma, no se ha podido aplicar de manera eficaz. Avanza la intervención en la infraestructura educativa destruida por el sismo del 19 de septiembre y sus réplicas. De ello habla Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. Nos toca como gobierno del Estado intervenir 71 planteles, que es Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Apatzingán. Y de ahí nosotros lo que hicimos es de que ya arrancamos estas obras. Inclusive hicimos una supervisión la semana pasada de cómo iban. Estuvimos con el presidente municipal de Aquila, estuvimos con el presidente municipal de Coahuayana, visitamos las intervenciones que ya están realizando en el Coire de Aquila, en la Ticla, en Aquila, fuimos después fuimos a Coahuayana, en Boca de Apisa, en Coahuayana Nuevo, en Coahuayana Viejo, en Zapotán también ya inició la reconstrucción, en San Telmo también hicimos ahí la supervisión de las obras, y bueno, está ya documentado, están en marcha, es decir, de esa parte sí hubo un retraso que se realizó, pero afortunadamente todas las obras ya fueron, ya estamos en proceso, ¿no? Y están en ejecución de lo que tiene que ver al sismo 2022. Del reporte que tenemos de la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación es la que nos envía a nosotros también las intervenciones a realizar, hicimos un levantamiento en una escuela de Uruapan, que es ahorita la que ya la tenemos identificado ahí. Algunos daños que tengo que decir fueron menores, la verdad, y del tema de la Piedad estamos a la espera también que nos manden alguna notificación. Es momento de hacer un paréntesis en la información general para conocer los detalles de la información cultural con Héctor Mondragón. Adelante, Toy. Gracias, querida Gerardina. Muy buenas noches para todos, amigos de la radio y la televisión pública de Michoacán. Comenzamos este lunes con lo mejor de la información cultural. Por su amplia y extensa trayectoria musical, así como por su aportación a la continuidad de géneros musicales, la Secretaría de Cultura del Estado, la SECUM, reconoce a don
Aureliano Cruz Lara. La información. A sus 98 años de edad, don Aureliano Cruz Lara recibió de la Secretaría de Cultura de Michoacán el reconocimiento como portador de tradición de Tierra Caliente por su trayectoria musical y aportación a la continuidad de dos de los géneros musicales más antiguos de la región, minuetes y sones. Cruz Lara es originario de la comunidad de Tamo, La Huacana. Nació el 15 de octubre de 1924. Con el paso de los años, emigró a la localidad del Jazmín. Su gusto por la música inició a temprana edad, pero fue a los 14 años que comenzó a tocar el violín de manera lúdica, valiéndose de su capacidad auditiva y de su registro de memoria, creando así un estilo propio. El músico se acompañó con la guitarra de Dolores Franco y el arpero Macedonio Trujillo. Durante 20 años llevaron alegría a las festividades sociales y religiosas. Asimismo, acompañaron a las familias en su dolor en los funerales. Don Aureliano ha recibido en su casa a toda persona interesada en aprender, compartiendo abiertamente sus saberes musicales, siendo esta una de sus mayores aportaciones y legado a las nuevas generaciones, para que los sones y minuetes sigan tocándose en la actualidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y de la información de don Aureliano cambiamos de información porque todo listo para que escritoras originarias de Michoacán presenten poemario, esto en la Casa Taller de Alfredo Salce. Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye... Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, la autora Yuritsi Ábalos, acompañada de la también escritora Victoria Equigua, presentará el libro Moléculas para sobrevivir el próximo 30 de marzo en la Casa Taller Alfredo Salce. La obra se trata de un poemario publicado por Licántropo Editorial, empresa michoacana emergente de servicios editoriales que tiene 3 elementos principales: la individualidad, los vínculos afectivos y la búsqueda. Las moléculas son helicoidales y están compuestas de eslabones cuya combinación se vuelve infinita. Yuritsi Ábalos fue un integrante del 3er encuentro universitario de jóvenes escritores en Morelia y del 4º encuentro de mujeres escritoras en Michoacán en 2019. Ha sido parte de los cursos Literatura Fantástica y Literatura en la Gastronomía. Actualmente se desempeña como gestora cultural independiente al realizar el Festival Poético Musical de fin de año, así como diversas colaboraciones poéticas con otros artistas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, así que hemos preparado una cápsula especial para conocer más sobre este festejo. Creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, fecha en la que se organizan varios eventos teatrales nacionales e internacionales. Y uno de los más importantes es la circulación de un mensaje mundial en el que una figura de talla internacional comparte sus reflexiones sobre el tema y una cultura de paz. Este 2023 toca el turno a la actriz egipcia Samiha Ayoub. El teatro es como una leyenda que trata de explicar lo que no se puede, debido a que no siempre se basa en la verdad, sino en la imaginación, la creatividad y el talento de los actores. Así lo dijo en su momento el escritor Franz Kafka, quien estaba convencido de que las palabras y lo inexplicable debían describir el teatro. Recordemos que Kafka fue una de las figuras más influyentes de la literatura universal. Así, cada 27 de marzo es un día para reflexionar sobre la importancia del arte escénico en la historia de la humanidad y los caminos que ha tomado en la actualidad, además de recordar su valor en la construcción de nuestra sociedad y el gran legado actoral que cada personaje deja por un instante en algún escenario del mundo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Más información general contigo, mi querida Gerardina. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Toy. Regresamos con más información general y con la finalidad de incentivar diversos productos turísticos del país, inició el Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Se inauguró la 47ª edición del Tianguis Turístico en la Ciudad de México, uno de los eventos más grandes del país, cuyo objetivo es promover la gran variedad de productos turísticos y lograr ser un buen destino de excelencia a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que tendrá vigencia hasta este miércoles 29 de marzo y tiene como sede principal el Centro de Negocios Citibanamex.
En ese sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la gran labor para organizar este tianguis. Como ven, este es un espacio maravilloso donde se muestra la belleza de cada uno de los estados de la República, de la Ciudad de México, de algunas empresas, de turoperadores, todo lo que tiene que ver con el turismo en nuestro país. A su vez, se hizo el corte de listón para dar por inaugurado el evento y se dio a conocer que en el mismo habrá una serie de conferencias magistrales con Rosario Marín, primera tesorera mexicana en Estados Unidos, y con Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex. De igual modo, se informó sobre el festival turístico que estará hasta este lunes en el Paseo de la Reforma, donde se podrá disfrutar de diferentes actividades, ventas de artesanías, gastronomía y tours que podrán adquirir. Finalmente, se espera una buena recepción que ayude a posicionar a la capital del país como referente del sector a nivel internacional. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. En reunión nacional, Michoacán pidió más apoyo federal para la promoción turística de la entidad. En el marco de la 49 Asamblea Ordinaria de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, el titular de la sectura en la entidad, Roberto Monroy García, solicitó el respaldo federal para la promoción turística. En el encuentro, donde se discutieron temas clave para el fortalecimiento del sector, el funcionario estatal coincidió con la propuesta de Colima respecto al apoyo presupuestal para la promoción de temas de interés específico para cada estado y destacó programas exitosos como la Cuinchegua, que se realizó este mes. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, giró instrucciones para fortalecer la presencia de los estados en la página de Visit México y en redes sociales de la dependencia. También destacó acciones como el esquema de encuentro directo entre autoridades turísticas estatales y prensa especializada que se ofreció este año por primera vez. En el evento se presentaron materiales promocionales y folletería en español, inglés, francés y alemán que el gobierno del estado pone a disposición para prestadores de servicio para facilitar su búsqueda de negocios en beneficio de la entidad. Para la radio y televisión pública de Michoacán. San Juan Nuevo Parangaricutiro llevará a cabo la representación del Viacrucis en las ruinas del volcán Paricutín. Con un viacrucis por las ruinas del volcán Paricutín en el poblado abandonado de San Juan Viejo, el próximo 31 de marzo el municipio de Nuevo Parangaricutiro brindará ejemplo de tradiciones que se adaptan al entorno. Desde la Secretaría de Turismo, el presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, Jesús Antonio Espinosa Rochín, presentó el programa de Semana Santa 2023 que prevé una serie de actividades tradicionales, deportivas, lúdicas y de contacto con la naturaleza que van del 30 de marzo al 5 de abril. Las actividades inician con la visita a las ruinas de San Juan Viejo el jueves 30. También contemplan la quema de castillos y juegos pirotécnicos con el apoyo de voluntarios de Tultepec. En los días siguientes habrá eventos culturales de 18 a 20 horas, quema de castillos y ofrendas al Señor de los Milagros a las 21 horas. El viernes 31 se realizará el Viacrucis en las ruinas del Viejo San Juan y una quema de castillo posterior a la misa, y el domingo 2 de abril iniciará el día por una procesión de ramos desde la capilla del hospital al santuario del Señor de los Milagros, seguida de actividades religiosas. El lunes 3 de abril se prevé la llegada de peregrinos de San Pedro Zumpango, el martes 4 de San Mateo Tlachichilpan y el miércoles 5 de Tultepec. Para la radio y televisión pública de Michoacán. Sí, finalizamos, pero solamente para ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Les esperamos el día de mañana. Aquí en Michoacán y en redes sociales regresamos enseguida con una interesante entrevista y también mucha más información. Si le cambias, se lo pierde. En el sexo, hay sexo en el arte. Hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Hacer arte erótico implica un rechazo? ¿Implica que te juzguen? Si tienen deseos y ganas de dibujar, no sé, un pene, una vagina, que lo hagan. En México es necesario el debate sobre el derecho al placer constitucionalmente. Todo el sistema al pueblo. La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Tú no cuentas como mujer porque no tienes ni boobies ni nalgas. Y poquito a poquito como que empecé a tener
control en mi vida. La verdad no me acuerdo como específicamente por qué fue la primera vez que me pegó, pero fue una cachetada y empujones. No nos quedemos calladas, que no nos tenemos por qué avergonzar de esto que vivimos. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Felipe García Mora. Él es responsable del programa estatal de micobacteriosis de la Secretaría de Salud de Michoacán, y es que hace poco se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis. Vamos a platicar sobre esta enfermedad, el tratamiento, los síntomas, y pues para empezar le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, gracias por el espacio y por permitirnos acercarnos al público y que puedan conocer un poquito de la enfermedad. Al contrario, gracias a usted. Pues platíquenos para empezar lo básico, ¿qué es la tuberculosis? Ok, la tuberculosis es una infección, es una enfermedad infecciosa, transmisible, y esta está debida a un micobacterium que se llama Mycobacterium tuberculosis. Hay varias especies, pero en particular el Mycobacterium tuberculosis afecta principalmente las vías respiratorias. La tuberculosis pulmonar, sin embargo, puede afectar cualquier parte del organismo. Ojos, intestino, riñones, hueso, cerebro, hablando de la tuberculosis meningia. Pero esas no se transmiten. La que se transmite es la tuberculosis pulmonar. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? A través de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, al estornudar, al toser. ¿Sí? Que el paciente que padece tuberculosis expulsa al hablar, y que el paciente sano o la persona sana que esté en contacto con él se puede infectar al recibirlas. Claro. ¿Verdad? Es muy parecido a lo que pasamos anteriormente con lo de COVID. Ajá. Es muy similar el proceso de transmisión. Claro, y que pues ya con esta pandemia pues también vivimos esas medidas preventivas que yo creo que deberían ser en general, sobre todo cuando uno está tosiendo, está enfermo, pues cubrirse, ¿no? Porque no sabe uno ni qué pueda atender. Claro, el paciente que está enfermo de vías respiratorias debe de usar cubrebocas, haya pandemia o no haya pandemia. En las unidades de salud, principalmente las públicas, el personal de salud debe de usar cubrebocas, de preferencia. Claro. Sí, para evitar el contagio y la transmisión. ¿Cómo adquieren el diagnóstico? Más bien, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? Ok, el diagnóstico para la tuberculosis es muy sencillo. Cabe aclarar que en todas las unidades de salud de primer nivel, llámense módulos, centros de salud, unidades de salud rurales, y es sectorial, es decir, no solamente la Secretaría, sino también las unidades de IMSS, ISSSTE, SEDENA, todas las unidades de salud pueden hacer un diagnóstico de tuberculosis. ¿Cómo se hace? Por medio de una baciloscopía. Esto es que el paciente nos da una muestra de su flema, se le llama esputo. Es una flema que es del fondo de los pulmones, y de ahí nosotros analizamos esa flema, esa muestra, se pone en una laminilla y observamos si existen o no existen los bacilos. Hay otros métodos, un cultivo y otras pruebas citoquímicas que ayudan más, pero la de cajón y la de batalla, y que es más barata, es la baciloscopía. Ya una vez que es diagnosticada la persona, ¿cuál es el tratamiento? Ok, ya que uno le pide a la persona la baciloscopía y sale positivo, se inicia un tratamiento que dura 6 meses. Este tratamiento es a base de 4 medicamentos principalmente, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Vienen en una presentación en donde se le dan sus 4 pastillitas al paciente en forma diaria por 2 meses. Es una fase intensiva, y posteriormente 4 meses de una fase de mantenimiento, lunes, miércoles y viernes. Este tratamiento tiene que ser estrictamente supervisado. Quiere decir que el paciente tiene que ir a la unidad médica a recibir su tratamiento ahí y que sea tomado ahí mismo. La importancia de conocer la tuberculosis y todas las enfermedades respiratorias, yo creo que es también saber que si no se cuidan
pueden ser graves, o sea, pueden llevar incluso a la muerte, no es por asustar, pero pueden llevar incluso a la muerte. Claro, una infección por tuberculosis maltratada puede llevar a la muerte. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es cortar la cadena de transmisión. Si nosotros no diagnosticamos a un paciente que nosotros llamamos sintomático respiratorio, ¿qué quiere decir esto? Un paciente que tiene tos intensa, tos productiva de flema por más de 2 semanas, tenemos que pensar en que puede ser tuberculosis. Si a eso se agrega fiebres, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso, hay que hacer un diagnóstico temprano, porque un paciente que no ha tomado tratamiento y que está enfermo de tuberculosis está transmitiendo la enfermedad a través de las gotitas. ¿Por qué es importante dar un tratamiento oportuno y rápido? Porque al mes de estar con el tratamiento el paciente deja de ser bacilífero. Quiere decir que deja de transmitir la enfermedad. Entonces con eso cortamos la cadena de transmisión. El paciente sigue teniendo su enfermedad, pero ya no contagia, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante hacer un diagnóstico temprano. Tiene que seguir la evolución y en todo ese tiempo pues usar el cubrebocas y todas las medidas preventivas. Sí, así es. Aunque él ya no sea, ya no contamine, ya no sea bacilífero, él debe de llevar las medidas higiénicas para que no contagie la enfermedad. En caso de aquellos que tienen enfermedad como el VIH, no sé, algunas otras, puede ser muy grave, ¿no? Claro, ese es un buen punto, las comorbilidades. Nosotros tenemos 2 comorbilidades muy, muy importantes asociadas a tuberculosis. Una son las personas que viven con VIH y 2, las personas con diabetes mellitus descontrolada. También con las personas que viven con VIH hay que aclarar que son los pacientes que son irregulares, aquellos pacientes que no se han acercado a tomar su tratamiento o que lo dejan por temporadas. Un paciente que es muy regular con su tratamiento es muy difícil que se complique, aunque tenga el binomio, aunque tenga tuberculosis y VIH, ¿verdad? Sí. Pero afortunadamente no son muchos. El año pasado tuvimos 7 casos de binomio, es decir, 7 pacientes que tenían las 2 enfermedades y de ellos ninguno falleció. Es muy baja la incidencia, pero a nivel global 7 de cada 10 personas que viven con VIH mueren por tuberculosis. Le preguntaba también antes de entrar al aire, la incidencia aquí en Michoacán de casos de tuberculosis, ¿cómo andamos a nivel nacional? Es baja, afortunadamente. El año pasado tuvimos 331 casos. Todas formas, en todo el cuerpo. Y de esas 331 casos, 270 casos fueron tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Nosotros estamos muy, muy por debajo de la media. No necesariamente quiere decir que sea un buen dato. Obviamente tenemos una menor población. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Michoacán que vivir, por ejemplo, en Baja California o en las zonas fronterizas en donde el tránsito de personas es mayor y obviamente la incidencia crece por el mismo tránsito de otras personas, ¿no? De la migración. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, doctor, que nos diga, pues, esta que comentaba que los síntomas más evidentes son de la que afecta a los pulmones. Sí. Pero en aquellos otros casos, ¿cómo se puede saber? Lo que pasa es que depende mucho del sitio en donde se encuentra. Por ejemplo, la que tiene una alta incidencia de mortalidad pues es la tuberculosis meningia, que afecta a sistema nervioso central. Entonces, por el grado de dificultad de tratamiento que tiene esa enfermedad y por lo rápido que se puede extender, tratándose de tuberculosis meningia, puede llegar a ser mortal. Pero, por ejemplo, hay tuberculosis pulmonar, intestinal, ósea, que puede durar mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Alargamos el tratamiento hasta que nosotros podamos controlarlo. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento con un paciente de tuberculosis pulmonar, le damos un seguimiento. Cada mes se le tiene que hacer una baciloscopía de control y un cultivo. En las otras localizaciones no podemos hacer baciloscopía, ni podemos estar tomando una biopsia, ¿verdad? Claro. Cada mes. Entonces, lo que hacemos es alargar el tratamiento y así garantizar la curación del paciente. Pues, ¿cuál sería ese llamado, doctor, para la gente con algún síntoma y que a lo mejor está no tengo nada, ¿no? Ok, principalmente aquel paciente que tiene tos por más de 2 semanas. Aquel paciente mayor de edad que tose o aquel paciente que se levanta por las noches y por las mañanas y que se levanta tosiendo y que dicen es que es porque fuma, es que es porque trabaja donde hay tierra. No, una tos por más de 2 semanas que no tiene ninguna otra causa, hay que pensar que puede ser tuberculosis. Claro. Que se acerquen a su centro de salud. La prueba para hacer la tuberculosis no es invasiva.
es nada más dar una muestra de flema, es totalmente gratuito el tratamiento, es totalmente gratuito el diagnóstico y se va a garantizar el tratamiento desde el inicio hasta el final de su tratamiento. Antes de que empiece el paciente a tomar su tratamiento ya está garantizado en forma completa. Pues ahí está una importante información que nos acaba de dar y por supuesto que yo creo que como cualquier otra enfermedad, ya cuando es un síntoma persistente, pues hay que acudir para ver qué está pasando. Acudir a sus centros de salud. Pues le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado aquí con nosotros. Felipe García Mora, responsable de este programa estatal de micobacteriosis de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Gracias, al contrario. Bueno, vamos a seguir con la información y es que la Fundación BASAC lleva a cabo una campaña para prevenir las adicciones en niños y jóvenes de nuestro país. El sentido de pertenencia en los jóvenes es un referente importante en el inicio del consumo de cualquier sustancia tóxica. Esto lo destaca Elsa García, presidenta de Fundación BASAC. Tener un sentido de pertenencia. Normalmente se ven impulsados o obligados o presionados por los amigos, por la sociedad, por querer pertenecer a cierto grupo, por querer unirse a ciertas fiestas, por querer hacer lo que otros están haciendo. Ante esta problemática, la Fundación BASAC, en conjunto con el Consejo de la Comunicación, llevan a cabo la campaña No Está Chido, la cual va dirigida a combatir la adicción al tabaco y al alcohol en jóvenes y niños desde los 10 años. Para prevenir las adicciones en los hijos es importante y fundamental una comunicación asertiva entre la familia. Nosotros los invitamos a que la comunicación familiar que sea asertiva, que sea cercana, que sea con atención y que esta unión familiar para que los niños y los jóvenes sientan ese sentido de pertenencia. La campaña No Está Chido se encuentra disponible en todas las plataformas y redes sociales, en donde se brinda atención y asesoría para menores y los padres de familia. Tenemos un chatbot en nuestra página que se llama www.noestachido.org. Esa es la página. Ahí se pueden meter y pueden encontrar y pueden chatear con personas que son expertos, y eso me gusta hacer hincapié y recalcarlo. ¿Por qué? Porque no están hablando con cualquier persona, son personas que los pueden asesorar, los pueden ayudar. Finalmente, la presidenta de BASAC destacó que las actividades artísticas y culturales que puedan realizar los menores ayudan y contribuyen a la mente de los afectados para mantenerlos alejados de cualquier tipo de adicción. Para la radio y televisión pública, el sentido de pertenencia en los jóvenes. Es momento de hacer una pausa, regresamos enseguida con más. Quédese con nosotros. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Y construyamos juntos este espacio de luz. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mañanera 360. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Seguimos aquí en su noticiero a las 8. Gracias por continuar y también le mandamos un saludo especial a Rosalba Vega, que pues es fiel a estos espacios informativos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos da muchísimo gusto que recibir sus mensajes, ya lo sabe.
El sábado pasado, un encuentro de fútbol al interior del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, ubicado en la salida a Mil Cumbres, en el municipio de Charo, escaló en ánimos hasta la confrontación entre internos, registrándose la quema de colchones y saldo de 4 reos heridos. Lo que al exterior se percibió como un motín, minutos más tarde fue desmentido por la autoridad, que determinó suspender la visita de familiares. Ante estos hechos, la mañana del domingo, un grupo de familiares de los reclusos se manifestó con el bloqueo de la vialidad frente a las instalaciones del Cerezo, al no poder ingresar a la visita dominical y ante la incertidumbre del estado en el que se encuentran sus seres queridos. Y bueno, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que estas visitas fueron suspendidas por protocolo, pero que se reactivarán en breve. Fue una riña de fútbol, de un partido que derivó en esta riña, que sí hubo 20 lesionados, 3 están todavía hospitalizados, fuera de peligro, pero están en el hospital, ahí van a permanecer seguramente algunos días, y fue derivado de eso, de la riña por un partido de fútbol. El miércoles, me informan, se reanudan las visitas, el miércoles, porque pues hay todo un protocolo de actuación. Después de la riña se intervinieron los 2 centros de readaptación, hay uno de alto impacto y hay el Cerezo Mil Cumbres, son 2, uno es de alta seguridad y el otro es un Cerezo normal. Los 2 fueron intervenidos en conjunto por la Guardia Civil, por la Policía Penitenciaria, por la Fiscalía del Estado, de manera coordinada para que no se desbordara. Y pues se aprovechó para hacer una revisión extensiva, precisamente para detectar si había armas o había drogas o lo que fuera de manera ilegal dentro de los centros penitenciarios. Y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, confió en que este año la entidad saldrá de los 10 primeros lugares en incidencia de homicidios dolosos. Tiene 123 homicidios en el mes. Comparado con el mismo mes del año pasado, tenemos 76 homicidios dolosos menos, comparado marzo 2023 con marzo 2022. Y si lo comparamos con 2021, es muy similar. Hay una reducción del 38% en homicidios. Vamos de manera correcta. Hoy, por tasa, es decir, número de homicidios y número de habitantes, estamos en 8º lugar nacional. ¿Sí? Si seguimos a este paso, yo estoy seguro que este año saldremos del top 10, ¿sí? En tasa, en el número de homicidios. Es necesario replantear la impartición de justicia en el tema de la delincuencia organizada. Así lo señaló el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza. Para el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, no se debe criminalizar al joven que vende o distribuye, ni al campesino que siembra o cosecha la droga, que a su juicio solo oculta una alianza fuerte entre el político y el narcotráfico. Por ello, enfatizó que la lucha debe dirigirse hacia los poderosos de la delincuencia organizada. Nos enteramos también de la decisión que tomó este tribunal de Nueva York sobre el exsecretario de Seguridad, García Luna. De manera que nosotras y nosotros en Colombia durante mucho tiempo ya luchamos contra lo que llamamos en su momento un narcoestado. Y nos encontramos con que el crecimiento de los carteles, el crecimiento del narcotráfico y de la economía ilegal en todas sus dimensiones tuvo un fuerte apoyo institucional. Aquí en México tendrá que cursar precisamente las investigaciones, la justicia tendrá. Por otro lado, apuntó que el gobierno de Colombia coadyuvará en el proceso de investigación que el gobierno de México realice en contra del ex procurador de México, Genaro García Luna. Sino que precisamente los esfuerzos del Estado se concentren en la interdicción. Interdicción, por un lado, de las grandes fortunas del narcotráfico que están por fuera de la economía legal, que muchas se encuentran en paraísos fiscales, en bitcoins, en diferentes tipos de cambio,
pero además de eso la interdicción de los grandes poderosos del narcotráfico. Reconoció que la Embajada de Colombia tiene identificado en Michoacán la operación de grupos delictivos colombianos, al igual que células criminales michoacanas en Colombia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. La obra del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres está aún en proceso de entrega, así lo aseguró el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa. Los detalles de obra detectados en el distribuidor vial de salida a Mil Cumbres son intervenidos de inmediato, misma que está en proceso de entrega, aunque la circulación vehicular se encuentra completa al 100%, explicó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa González. Aún así, esta obra no será inaugurada, pues el proyecto original está incompleto. Y seguimos en la revisión de la obra. Muchos nos dicen, oye, pero ¿cuándo la van a inaugurar? ¿O por qué no está al 100%? A ver, esa obra no la podemos inaugurar de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque de origen tenía algunas carencias que nosotros hemos identificado y que no queremos que sea lo que se entregue a la ciudadanía. Por eso es que va a entrar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, a entrar, por ejemplo, con banquetas que tengan una sección adecuada. El proyecto original tenía unos botallants con unas banquetas muy delgadas que la verdad no eran nada seguras y lo que queremos es un proyecto mejor. Y por eso es que hasta que quede ya la intervención final, que va a ser completamente adicional a lo que se contrató, entonces sí ya podríamos dar por concluido ese proyecto. Respecto al distribuidor de salida a Salamanca, el contrato a la empresa original fue rescindido y pese a los retrasos no se prevé sanciones a la nueva constructora que finalizará el proyecto. ¿Qué mayor sanción puede haber que una rescisión al contrato? Eso ya lo he mencionado en otra conferencia de prensa, el contrato ya fue rescindido. Y la empresa que está haciendo los trabajos es otra empresa distinta a la que originalmente lo estaba haciendo. Porque estuvo exacto, ahorita lo que tenemos es un plazo de nuevo contrato, que lo que sí tuvimos es algunos diferimientos que se hicieron por una suspensión temporal, igual por indefiniciones de proyecto, ¿no? Había, por ejemplo, un planteamiento ahí de dónde deberían ser las descargas de todo el agua del deprimido, que se replanteó también para una mejor solución. Y por esas cuestiones es que hemos hecho algunos ajustes también. Esta obra lleva poco más del 80% de avance y respecto al de Mil Cumbres se prevé que para mayo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad comience con el proyecto adicional. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. El secretario de Obras Públicas también se refirió a la construcción del distribuidor vial de la salida a Salamanca. Hay una solución pluvial de todo el agua que se va a incorporar en el deprimido y cómo hacer la evacuación de la misma. ¿Qué considera el proyecto original? Este es el distribuidor y aquí tenemos el Pípila. Consideraba abrir desde el distribuidor toda la calle La Morelos y hacer una excavación que llegaríamos a 12 metros. Esto iba a generar un conflicto vial y social, porque sabemos y somos muy conscientes de las afectaciones que ya se tienen por la obra, y entonces hacer esa intervención pues obviamente iba a generar ahí muchísimos inconvenientes. ¿Qué se hizo? Encontramos un nuevo trazo por una calle que es la calle Francisco Villa, y lo que se estará haciendo es un procedimiento de tubería hincada que le dicen que no es otra cosa más que hacer un túnel y por ahí meter la tubería para encontrar la descarga del río. Con eso nos vamos a evitar abrir toda la Morelos. Entonces, como ven, estamos buscando alternativas de cómo hacer las adecuaciones y eso nos ha llevado también a hacer unos diferimientos del contrato actual que tenemos. Presentan el proyecto adicional del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres, ya que el anterior no contempló lo más importante, las personas de a pie, que somos todos, los peatones. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda, presentó el proyecto adicional para el bajo puente del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres, pues la obra original carece de visión de movilidad y seguridad vial. Y es transformar un espacio que una obra deja como residual y que podamos transformarla en un espacio público, pero que además toda persona que cruce por ese bajo puente pues se sienta segura y que cumpla con todos los elementos de seguridad para una persona con discapacidad, para una mujer que transita por la noche, que esté totalmente iluminado, seguro, y cómo le dábamos también ese giro recreativo para incorporar elementos como un skate park, como algunos juegos infantiles, algún gimnasio al aire libre, y por qué no también locales comerciales que nos permitan tener viva la zona y sobre todo sustentable el proyecto. El nuevo proyecto incorpora además elementos de seguridad peatonal y se incorporan ciclovías, así como iluminación. Tenemos alumbrado público peatonal, como bien decía el ingeniero Sarasúa, tenemos alumbrado en todo el distribuidor, sin embargo, a nivel peatonal, pues también tenemos ahí elementos que nos van a permitir caminar de manera segura por la noche.
esta ciclovía que se incorpora, algunos elementos escultóricos para generar también ahí espacios de recreación. Tenemos mucha jardinería que también puede bajarle un poquito de la temperatura. Ese skate park que incorporamos, que nos va a garantizar pues que tengamos jóvenes toda la tarde, noche de manera segura utilizando este espacio. Muros verdes que también nos van a generar obviamente una visión mucho más amable con el medio ambiente, pero que también le baja un poquito la temperatura a nuestra ciudad. Áreas comerciales controladas, cruces seguros y huellas podotáctiles para personas con discapacidad visual son otros elementos que se prevé en el proyecto que inicie en próximos meses. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Para la economía familiar, la Secretaría de Desarrollo Económico expuso los precios de la canasta básica de 25 productos aquí en la capital y en el interior del estado. Uruapan, el mejor precio lo tiene Aurrera con 1,018, con 47 pesos por debajo del mercado municipal. En Lázaro Cárdenas, Aurrera se lleva el mejor precio con 1,029, con 113 pesos por debajo del mercado municipal. En Morelia, obviamente, que es el lugar con más oferentes, su oferta de servicios básicos, Soriana tiene el mejor precio con 987 pesos, lo cual son 231 pesos por debajo de la tienda La Blanquita. Apatzingán, el mercado municipal, el mejor precio, 1,065 pesos, con 63 pesos por debajo de Aurrera. En Zamora, Aurrera con 1,017 pesos, 130 pesos debajo del mercado municipal. Y hoy, en esta medición, por primera vez, desde que empezamos con este ejercicio, Zitácuaro Aurrera representa el mejor precio en cuanto a la adquisición de la canasta básica, con 971 pesos, 167 pesos por debajo de Chedraui. El plan C de AMLO es perverso, así lo dice el PRD. Y detenido en la corte el plan B del presidente, su plan C tampoco va a prosperar, dijo hoy el presidente del PRD en Michoacán, Octavio Campo Córdoba. Señaló que ahora y después de lo sucedido pretende tomar el control del Instituto Nacional Electoral con alguien que desde lejos se nota y se ve su cercanía con la 4T, pero eso, dijo, no lo permitirá la oposición, y adelantó que muy pronto se daría una nueva marcha en defensa de la democracia en México. Que ahora el presidente nada conforme, nada contento, además de la ya acostumbrada polarización, el embate que hace en contra del Poder Judicial, que nuevamente lo hace, pues no conforme con ello, hoy anuncia el plan C, que será el de controlar la decisión de quiénes serán las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y es perverso porque vemos perfiles que están identificados totalmente con el partido Morena en este país, que tienen vínculos familiares. Se nos terminó el tiempo de este informativo y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, le agradezco que nos haya acompañado. Le esperamos mañana. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Espionaje o inteligencia? ¿Con qué se come un García Luna?
El entramado de corrupción y seguridad vinculado con los trabajos de investigación e inteligencia que fue develado oficialmente desde la llegada de la 4T al poder y que hoy se consuma con el resultado del juicio a Genaro García Luna, el superpolicía de la guerra contra el narco, tiene mucha tela de donde cortar. En días pasados, investigaciones periodísticas tendenciosas, pero no por eso mentirosas, han expuesto a la Sedena y al CNI en prácticas de espionaje hacia un par de periodistas y un supuesto defensor de los derechos humanos. La respuesta del presidente ha sido tajante: confianza en las Fuerzas Armadas y en el Centro Nacional de Inteligencia, acusando a los medios que han expuesto tales datos de responder a intereses creados en sexenios anteriores con cifras millonarias en mano. Teorizar irresponsablemente sobre la respuesta del presidente no es nuestra intención. Sin embargo, hay mucho que debatir al respecto, muchas preguntas y por ende muchas respuestas. ¿Qué es la inteligencia y qué es el espionaje? ¿Hasta dónde uno y hasta dónde el otro? ¿Se hostiga por parte del gobierno a los opositores? ¿Existe el espionaje? ¿Hay violencia contra los periodistas? ¿Hay libertad de expresión? El Sistema Michoacano de Radio y Televisión considera pertinente como medio de comunicación público tener este debate, para lo cual no bastará tener presencia en la mesa, sino necesario también incluir a voces críticas que día a día, semana tras semana, salen, caminan y no solo ejercen, sino que viven la noble profesión del periodismo. Sin el gran hermano,